Ok, et donc merci beaucoup. Et notre école, l'école de leadership, écologie, équité, est très content en collaboration avec les groupes de travail sur les colonialismes de peuplement, de faire cette conférence, cette première conférence d'un cycle de conférences. Et ce sont des conférences sur des leaders écoféministes et décolonisatrices. Et ça va être en série de 6 conférences, et un dialogue intercontinental entre des personnes de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique concernant euh, les questions d'écoféminisme. Donc, on est vraiment content de commencer cette conférence. Et comme je le disais, vous savez, de l'interprétation, c'est possible sur l'icône en bas qui dit interprétation. Donc, la conférence va être en espagnol, mais vous allez l'entendre en français. Et je remercie à Gabriel particulièrement pour être ici avec nous et pour contribuer à cette organisation. Et j'aimerais laisser la parole à Gabriel. Bonjour, je veux partager avec vous la reconnaissance du territoire d'ici, de la région où est l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et c'est la reconnaissance officielle de notre université. Alors, bonjour à vous tous, bienvenue. Nous aimions reconnaître que l'Université Saint-Paul est située sur le territoire ancestral des Anishinaabe, lequel n'a jamais été cédé. Nous souhaitons honorer les Anishinaabe, premier peuple des terres et des eaux qui traversent la vallée du Kichisibi depuis les temps immémoriaux. Nous reconnaissons que le site de la ville d'Ottawa sert de résidence pour les Anishinaabe, le lieu de cérémonies spirituelles, de rassemblements culturels et d'échanges entre les premiers peuples. Aujourd'hui, ce même esprit de paix et d'amitié façonne les relations entre les peuples autochtones et non autochtones de tous les horizons. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, et je vais commencer à parler en espagnol. Et estamos con Ariadna Reyes. Ariadna Reyes es una Nous sommes avec activista feminista Ariana Reyes, activiste féministe que ha trabajado muchísimo décoloniale de sobre la l'Équateur, qui a beaucoup travaillé sur la trabajado question de la prévention de la violence faite aux en la femmes, qui a movilidad humana y travaillé sur la la formación de criminalité, población y violación le trafic des personnes et d'autres thèmes y contra la connexes. violencia y ha acompañado particularmente Elle los est movimientos de Elle a mujeres accompagné surtout les comunidades luttes autóctonas des en femmes Ecuador et entre autres les femmes trabajó autochtones en Équateur. igualdad de los grupos de población prioritaria, Donc, elle coordinación travaille avec internacional sobre ces las niñas, los niños peuples y avec un accent sur adolescentes. les enfants et les Ariadna, es un adolescents. placer Ariadna, c'est un plaisir que compartas con nosotros t'accueillir yo pour que tu admiro mucho partages tu tes trabajo expériences avec nous. y tu J'admire beaucoup ton posicionamiento en las travail, redes. ton Gracias positionnement. por estar aquí. Alors, merci beaucoup d'être Me venu. gustaría mucho, Ariadna, hacer una J'aimerais, pregunta que Ariadna, compartimos commencer avec bastante une question qui est très con tu importante, trabajo ecofeminista y tiene que ver une con la question posicionalidad, qui porte sur la con dónde, positionnalité. con cómo ese camino que hemos seguido Comme determina quel est chemin, et ce determina de chemin alguna forma las decisiones que tomamos. Entonces quisiera qui tomar la influence les palabra un poco décisions que nous para hablar de tu prenons. J'aimerais posicionalidad, donc de lo que opinas laisser parler de ta sobre positionnalité et de toutes Muchas ces questions. gracias, David. Merci beaucoup, Puedo David. ratificar que me escuchan. Donc, Agradecer la j'espère invitación muchísimo. que vous m'entendez. Merci Agradezco beaucoup de a la escuela en la que l'invitation. Et estás aussi, y la j'aimerais participación remercier de l'école, mis la compañeros que están faculté, la presentes. participation No veo des étudiants otros qui nombres sont más que puras des mujeres nôtres. este momento, digamos. Y bueno, agradecerles muchísimo, ¿no? El Je vous espacio. Gracias, remercie David. donc de Fíjate m'avoir que accordé yo, cet espace. cuando David me invitó Quand David m'a a esta invité conferencia, à donner cette pues tengo que conférence, recurrir un poco siempre a je escribir, dois a la palabra. toujours... oh, il y David a me dice problème de posicionalidad y connexion. desde donde para poder contarles a ustedes mi experiencia y por qué elegí los Euh, elegí los caminos que elegí.
Y entonces es Je como vais les vous digo, parler los donc de la elementos que uno positionnalité et no voy a pourquoi j'ai leer choisi en este Fishman. Je vais momento, donc en lire esta certains textes diapositiva. et donc Lo ensuite ce primero sera que des quiero decir es que conversations, nací mais des mujer, discussions. Mais d'abord, y que nací je mujer suis en la década né de los une 50 femme del siglo XX, dans porque les pues années en el tiempo 60 en el que uno nace y parce comienza que a tener on experiencia en la naît vida, et on pues commence varía à vivre siempre. de différentes Y uno expériences. conoce en unos lugares sí y en otros lugares no. J'ai Y pu pues de donc alguna visiter certains manera la endroits et d'autres migración a non, la mais la vida humana me marcó desde migration muy temprana edad. humaine Yo m'a nací en Bogotá, marqué que es la dès capital de le Colombia. début. Je suis A los né tres à meses ya estaba Bogota, yendo a una ciudad en Colombie, hermosa, et quand muy j'avais complicada en los trois años 70 que se llama Barranca mois, Bermeja. j'ai Y déménagé à tenía pues una Barranca Bermeja, particularidad que no es qui, que no es una qui a casualidad. Nosotros siempre la hablamos de causalidades, ¿no es cierto? Es una ciudad que es a particularité orillas del río más grande de mi país. qui est Es un río que tiene d'être 44 lagos situé tróficos le y más long de d'une rivière 6.700 metros cúbicos de agua et, que se hagan dans ustedes une una idea, zone très, un río très enorme. pluvieuse, 6 Es mètres un río que d'eau par an. tiene C'est 1.600 une rivière kilómetros. Entonces imagínense la qui cantidad a une de longueur de personas, de 1600 kilomètres. poblados, de Donc, comunas, de vous comunidades que este comprenez río que acoge. cette rivière a Porque structuré nos no es vies. lo mismo crecer en un río, a orillas de un río y además Donc, donde grandir se explotó le long poco del d'une río Magdalena rivière, el petróleo para exportar. mais c'est Y aussi une fue una zone tierra d'exportation de pétrole. que Euh, para los años 40 todavía tenía pueblos indígenas, il y avait encore des pero peuples ya para autochtones 1950 no situés existían estos pueblos indígenas dans ancestrales. cette zone, mais Teníamos déjà dans les elementos années de 50, ces gens avaient poblaciones déjà été afrocolombianas déracinés. básicamente migrantes. Y Ils luego étaient llegamos devenus otros mestizos des y migrants otras internes, mestizas. d'autres Y todos peuples esos nombres que llamamos toponímicos, o sea, mestizos. como lo geográfico nos va diciendo las voces de los ancestros y las On, ancestras, on pues se van entend dans quedando les en la toponymes rancha, les pero también voix se des fueron ancêtres, desapareciendo con el donc, tiempo. mais Y ils luego ya teniendo disparaissaient mis avec le 13 temps. años me fui para Bogotá y en Bogotá Quand j'avais estudié 13 ans, je suis allé inicialmente à la Bogota, c'est là où j'ai fait mes études. primera carrera. Inaudible, Y ya en esa carrera sí fui optando por los procesos de paz de et j'ai Colombia. Como les décidé de digo, nací travailler en sur una les zona muy processus de paix en Colombie, dans mes de mi études. país. Creció allí C'est là où j'ai y grandi. además uno Inaudible, désolé. On a des problèmes avec sa connexion. C'est los vraiment guerrilleros que todavía dommage. trascienden el tiempo en Colombia, los paramilitares, Il y avait, donc, c'était las l'époque personas de la guerre civiles, civile. Il y avait pero trabajar la paz en un les momento, guerrilleros, les trabajar la paz era visto paramilitaires. como peligroso, como un riesgo. Et puis, c'était Y quien un trabajó risque de por la travailler paz pour y la por paix. construir el Moi, movimiento mais j'ai opté pour democrático travailler sur la paix. de las personas que en el M-19 en ese momento habían optado por salir Les de gens la guerrilla y hacer lo que se llama la inaudibles. reinserción, comillas, ¿no? Bon, Social, j'ai commencé à travailler sur la profesional en el partido. réinsertion Y des algunos optamos por guerrilleros apoyar el proceso de conformar et où ese nous partido avons y a travaillé la par de eso, pues algunos tuvimos pour también appuyer le que salir processus del de país. paix. Entonces, otro movimiento que fue Ecuador, Un donde de hecho mouvement, une autre crecí migration vers 33 años l'Équateur quand j'avais en un 33 país ans. que es increíble. C'est un O pays sea, qui est Ecuador es toda extraordinaire. América L'Équateur, en un c'est territorio toute muy l'Amérique hein, pequeño. O dans un sea, imagínense petit que la espace. cantidad de Ecuador es Euh, realmente Équateur est riche. Et realmente pourtant, c'est de la taille muy pequeño. d'une petite Pero aquí partie hay du Québec. 23 pueblos Il y a indígenas, hay 15 23 nacionalidades peuples originarias, hay autochtones 2.000 ou ríos, hay nationalités. 27 Il y a 2000 volcanes rivières, y cada persona, 27 cada volcans humano, cada et humana que me he chaque encontrado, pues es personne que j'ai un universo. rencontrée Entonces, decirles que m'a así los movimientos enrichi de la lucha vie. Donc, ce sont les y la mouvements conciencia de que pues uno se hace en eso, en estar qui font naître en une estar y certaine en conscience compartir, chez nous. desde donde va construyendo su cabeza, su corazón, poniendo la Nos palabra, poniendo los idées, caminos, porque nos desde ahí es que émotions, nos luego le pueden chemins decir a uno sont construits par cette esto que me expérience. decía David, que sea un C'est ce curso que de liderazgo. Yo David, le decía, ay, oye, c'est pero une tengo que culture de debatir sobre leadership. qué es ser líder o D'accord, lideresa o mais il lideresa, faut parler de ce que c'est d'être leader. porque, porque parece, o sea, también Bill Gates puede ser un Inaudible. líder, ¿no es cierto? Y también pues David hubiese podido invitar a estar con ustedes a Marcela Lagarde, que es una gran Et il y precursora a del une autre feminismo, una personne gran très feminista importante, de la Marcela región, ¿no es Lagarté, cierto? qui est O a la aussi Lina une Segato, féministe pero me de invitó a renom de mí. notre région. Mais, Y yo et le vous auriez pu agradezco. l'inviter, mais vous Eh, m'avez invité à moi, Quizás soy à otra sa place. manera muy, pero Ah, muy distinta et c'est une autre de façon. promover
unos de tejidos, de promover, reconocernos, promouvoir de promover que les en Guatemala tissus tenemos unas sociaux, emociones, unos sentimientos, unos de pensares promouvoir les différentes que émotions, no les son différentes ingenuos, sensations, no son sentiments. ingenuos, o sea, no son corazones rodando, no son pueblos indígenas, C'est ¿no des, es cierto?, ingenuos o románticos, ce n'est feministas, pas des idées que no romantiques que nos nous gusta promouvons nada, ici. como saben decir, Du no hay tout. ingenuidad. Il n'y a Por pas supuesto que de, tenemos, por nous ne sommes pas supuesto, quienes naïfs. nacen de esa experiencia Nous de avons lesones, vécu des que son expériences très enriqueciendo y dures nutriendo con et todos, qui todas nous las ont experiencias de formés lesotres con las à que vamos tout le cambiando. monde. Hasta ahí diría yo, David, digamos, como para medio Bon, contar. No diría voilà, las profesiones o no que he estudiado, no me je peux parece muy parler un peu de técnico lo que mon estudié. Entiendo que es parcours muy très muy professionnel, relevante, pero bueno, soy comunicadora mais educativa je suis communicatrice, y he bon, trabajado en facilitación de éducatrice. procesos J'ai en muchas travaillé dans partes la de América. facilitation de He processus trabajado, populaires estudié luego psicología y estudié psicología porque en por los problemas de la vida écologie, hice política pública en mi psychologie, país, en Ecuador, donde travaillé viví sur les casi politiques 32 publiques años. Hice en política Équateur, pública de género. Fui politique publique dirigente de del Consejo genre. Nacional de las Je Mujeres, dirige le entonces Conseil ahí national des había que hacer femmes. otras cositas además de comunicación, Et donc, sociología, procesos j'ai dû m'occuper educativos. de He beaucoup trabajado en plus redes de públicas en talleres processus à part la psicodélicos hace communication. muchísimo tiempo, niños, niñas, adolescentes, personas Il a LGBTQ+. fallu que je m'occupe de toute la Bueno, question mi de la vida con los jeunesse. pueblos indígenas es más bien una vida desde el Les total peuples corazón autochtones, y ça he c'est hecho une... algunos euh, elementos de política pública también con ellos y ellas. J'ai travaillé un peu, ça c'est David. encore, ça c'est encore une autre Una de thème. las J'ai cosas travaillé un peu sur les politiques me gusta publiques avec eux. de hablar contigo y de compartir contigo es J'aimerais parler avec toi de cette position, esa crítica también a la de visión de cette liderazgos tradicionales. critique du leadership Quería traditionnel. ver contigo J'aimerais en una segunda parte, o sea, hablamos de la posicionalidad, hablamos maintenant de bienes, pero euh, una cosa que es importantísima passer dentro à de un los autre procesos thème, y dentro de la construcción de estos procesos es cómo les se entronca esa processus. vida individual, tu vida Comment individual, con unos procesos cette históricos vie que influyen individuelle ou profundamente, personnelle cadre cómo hay tel una avec les transición processus entre esa historia historiques personal y las de historias l'Équateur colectivas. et Me de la gustaría Colombie. Donc, quel est que nos le hablaras lien qui de ese s'établit entronque particular con la historia de los entre feminismos les ecuatorianos processus Mira, personnels ou les sí, expériences personnelles et les processus como son féministes historias personales, las de tejemos l'Équateur? con Bon, nuestros c'est ça. quereres, Il y a des, con nuestros pares, con las nous personas con las devons que nous decidimos compartir mettre en relation nuestra avec vida ces o gens momentos de nuestra vida. avec qui nous devons partager la Saliendo de vie Colombia, d'une yo manière llego a Ecuador. Ecuador es como es un moment à país tan l'autre. pequeño, L'Équateur est un pays no como tellement Sur y petit. Je Canadá, ne sais pas que comment ça no, fonctionne las personas se au conocen Canada, mucho mais entre ici, sí. les gens se connaissent beaucoup. Son historias de vidas que se van C'est des entrelazando. histoires de vie Y entonces digo, qui pues fue justo en qui s'entrelacent. 1991, que fue la primera marcha En indígena, 1991, la il y a eu primera marcha il y a eu indígena en la defensa de première los marche territorios ancestrales de Ecuador. autochtone pour Fue la primera vez que les Ecuador peuples recibía ancestraux. a C'était la première miles, fois où a l'Équateur a miles reçu de des personas de milliers los pueblos y de nacionalidades personnes originarias que se des estaban peuples originaires defendiendo su territorio en qui étaient en busca de train un de país que dejara défendre de leur vivir, digamos, al territoire et margen o a espalda de la Amazonía. qui avaient vécu Y en ese vraiment estado en de vida marge las de la personas con las société. que yo me contacto Et, aquí, que et fueron dans además ce mi primer contexte-là, compañero de vida, c'est estaban dont mon relacionadas con la premier antropología y con el movimiento copain de vie, aquí en Ecuador, muy euh, reconocido en nous América Latina, de euh, Mujeres Reunidas Pro Año, que había trabajado todos los procesos de ont alfabetización de travaillé pueblos indígenas, de sur toutes ces diferentes questions pueblos indígenas durante unos años, d'alphabétisation, que son realidades des además peuples muy autochtones distintas a las sur des amazónicas. thèmes très Entonces, différents. digamos que llegar a Ecuador Donc, fue, arrivé en Équateur, yo recuerdo la imagen, ¿no? Porque en je me Colombia souviens de vivíamos un tal l'image. nivel de violencia. En Y Colombie, es on que de Colombia vivait veníamos une de una telle cosa que situation de era violence. imposible, porque cuando apostamos por la paz, Et c'était tellement dur parce que desde la quand on inserción de los grupos del M-19, pensábamos que por ahí había un camino y resulta que la posguerra on, fue más difícil que la on posguerra, croyait se que hizo quand on paz y allait, on hoy en faisait cette Ecuador lo que réinsertion busco, des guérilleros de lo que M19, veo es que ce serait le chemin de la líderes y paix. Et pourtant, personas la post-guerre a été increíblemente aussi claras en su dure que, apuesta por un même país plus que dure. no podía seguir viviendo ni a espalda de ellos Un ni a pays qui ne espalda de sus pouvait plus territorios. Entonces conectas tu historia vivre personal en el comme acto, o ça. sea, lo que Et donc, vienes effectivement, il y a construyendo, eu lo que ces vienes liens apostando entre nos histoires personalmente, personnelles con et el l'histoire dejarse publique. influir, admirar, movilizar
Il a fallu Y así donc fue como comencé a estar nous como mucho más mobiliser. cerca de qué On pasaba a en Ecuador, de vécu los de movimientos sociales, porque très près también en à, 1993, o sea, años à, muy seguidos, à ce qui se passait nosotras en en el Équateur. Et à movimiento de cette mujeres époque-là, ya euh, teníamos, il y aquí avait tout ce este es un mouvement. proceso importantísimo, este es el país Il y que avait aussi un autre protagoniza processus très el movimiento important des femenino en femmes. América Latina. Ecuador es el C'était primer donc le país premier que pays lo hizo, un en Amérique movimiento latine qui feminista avait muy adopté importante. Y para los 90 des ya règlements ese feminismo liberal pro-féministes estaba como aquí caminando como officiels. una escisión de los feminismos Il y avait socialistas, aussi pero une también muy scission entre les importantes por otro différents lado. mouvements Y féministes à cette estábamos époque. debatiendo la primera ley de Et on prevención de la violencia, que le llamamos débattait la ley de 113 la aquí première en loi de Colombia. prévention de la violence faite aux femmes à Y cette entonces époque-là. fue Alors, poder desde lo que yo sabía hacer y que je aquí no se faisais hacía donc le travail comúnmente, que je savais que faire, era qui était justo el tema de comunicación travailler sur la educativa y trabajar communication, con las comunidades y no travailler avec les quedarse communautés, solo en qué ley propongo, cómo la redacto, sino cómo subo a 3.000 pas metros de altura y soy capaz y establecemos diálogos con esas monter comunidades à 3000 de mètres, diferentes maneras établir des desde hacer dialogues avec ces voces, communautés, avec esas ces femmes, voces establecen ne pas juste rester dans ma tour vamos d'ivoire construyendo algo. et Igual construire quelque chose sur le terrain avec eux. digamos que mi apuesta personal y de posición es que Moi, es que yo no j'ai tengo el predicado. Yo no inaudible. tengo algo para hacer esto. Tengo algo, lo que vamos Il construyendo, fallait lo que que je vamos haciendo, como fasse quelque hablábamos chose, il fallait que l'on el construise quelque diálogo, la chose. palabra y lo que se puede hacer, porque Il también fallait le hay faire hechos. directement avec les Y femmes entonces así sur fui place. Donc, encontrándome y estos je ríos de me suis personas y estos ríos retrouvé de comunidades, aux pues côtés de ces encontrándonos peuples en euh, trabajar desde la política pública, et pero on también travaillait desde esa sur la escucha y politique publique et aussi avec digamos, esos une grande principios, que es que écoute desde las et comunidades y aussi desde el diálogo, euh, desde la palabra, que uno mais il puede fallait comenzar a aussi entender un poco s'obstiner parce a que verse uno mismo en ese poco c'était que se va des peuples construyendo. qui avaient été Entonces yo mis me en marge justement acuerdo desde et qui ahí avaient hacia relégué aux marges, adelante, été bueno, relégués aux marges. Donc il nosotros fallait veníamos, absolument digamos que insister hemos tenido pour unas euh, tendencias del avoir feminismo un que impact. Donc, on a dialogamos travaillé sur cette desde tendance Europa, que también yo trabajé, féministe. digamos, en la parte norte de de nuestra porción de planeta. En, Sí, por supuesto, en Ecuador absolument, tuvimos en muchas Équateur, discusiones de eso, il y a pero eu me beaucoup de parece que esas discussions sur discusiones le son féminisme, mais muy ces difíciles de discussions comprender hoy si no sont entiendes qué difficiles pasó de ahí, comprendre qué pasó en ese aujourd'hui proceso sans de los comprendre movimientos les sociales, cómo los hombres différents en Ecuador disfrutaban contextes de teniendo un l'époque. movimiento indígena de un país Est-ce que plurinacional que era dans un pays una de las grandes plurinational, batallas voici, previas, il y avait y certaines nosotras propositions diciendo mises de l'avant par les puede peuples llamarse autochtones. país mientras exista violencia contra la On mujer, disait mientras haya on ne democracia, pouvait eso no pas se va a s'appeler pays decir, pendant nos que podemos cette pelear, pero violence esos faite aux son femmes conceptos que existait. nos unen Et donc, muchísimo a todas, et pero tout que la realidad cela es poder nous hacerlo por la unissait. vivencia, por la experiencia Il fallait en donc común travailler de esas, sur la base de ces llamémoslo expériences qu'on avait, conceptos o conceptos o aprendizajes. sur ces concepts, sur ces apprentissages, la base de ces Vale, apprentissages. Allez, digamos, otro de los elementos, un autre yo creo que élément el elemento central de este curso tiene que ver con central de ce cours realmente con los ecofeminismos. porte sur l'écoféminisme. Tal vez digamos que el feminismo comunitario es una forma Le de féminisme nombrar, de communautaire nombrar de forma est diferente al un autre ecofeminismo. nom ¿Cómo pour comprende uno el l'écoféminisme. feminismo comunitario? ¿Cuáles son, bueno, tal vez no estés de acuerdo con esa apreciación, porque Peut-être que al ce n'est parecer, pero pas si nos le puedes terme que tu hablar un choisirais, poco de ese mais, encuentro y de esas mais distancias también interpretativas que hay il y a toutes ces entre los matices différences del et ces ecofeminismo. divergences d'interprétation de l'écoféminisme, de ces Bueno, différents termes. Bon, es comment un tu le verrais? encuentro, es un encuentro de hace poco en darle C'est une nombre. rencontre Yo, cuando qui, David qui también me naît propone estas récemment reflexiones, et porque donc sí, son on tarde à me lui donner un propuse nom. unas reflexiones que son bien interesantes desde que Mm, nos conocimos. Nosotros nos conocemos además hace J'ai poco rencontré des o gens et intentando hacer comunidad con on relación a la commençait violencia à essayer de faire sexual une communauté y pour lutter contre la violence sexuelle. Inaudible. y esto, y yo decía, a ver, ¿qué realmente me está proponiendo en términos de las cercanías y también de las distancias? On parle ici de Y yo proximité et de escribí distance. esto sí les voy a leer. Yo dije, bueno, me parece que es otro
modo de nombrarnos. O sea, ¿qué Bon, pasa con los d'accord. ecofeminismos? ¿Qué pasa con Quel el est feminismo le... comunitario? Yo C'est creo que un autre generalmente terme. dice Qu'est-ce qui se esto, passe avec es un modo de qu'est-ce qui se passe avec nombrarnos, les écoféminismes? de Oui, je pense que c'est un terme reconocernos en que unas l'on peut miradas utiliser. comunes, Il faut se reconnaître lejos, très loin, inaudible. pero muy lejos de las disputas sobre una posible feministas o feministas comunitarias, o de que sí es Les... ecofeminismo, o de que sí es o no feminismo comunitario. Alors, donc, Eh, ces Hoy différents estamos termes, puesto más bien a las imágenes, ¿ya? A un modo de mais sentir distinto, je que veux, queda en la j'en memoria. appelle à des images, à En une en la façon de cotidianidad. sentir. hubo una pequeña interrupción, entonces nos pide Gabriel Interruption. si puedes repetir la última parte, Si la tu última peux répéter intervención. la dernière partie, car on a de la misère avec ton image. Ta connexion semble être très instable. Bueno, bueno. La Désolé. primera idea. Y que más bien yo he puesto a reconocernos en las miradas comunes del ecofeminismo, que llamamos ecofeminismo. Alors, on s'appelle des écoféministes, oui. C'est une image ou une appellation que l'on peut, dont on peut se revendiquer. Non, inaudible. Tenemos un poquito Pero de lo tercero que me parece importante es que estemos muy pendientes de las etiquetas. Inaudible. Ya, ahí regresaron. Me escuchan ahora sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, de nombrarnos a unas u otras desde los conceptos nodales de que es una y que sí es ser ecofeminista y que no es serlo, o de que sí es ser feminista comunitaria o no serlo. Donc, Todos los c'est-à-dire, que nos hacen qu'il faut daño no définir ces deberían termes. ser Qu'est-ce que c'est qu'être entendidos écoféministe ou de lo que féministe estamos communautaire? apostando además por común. On- Entonces yo decía, yo cuando me hablan de feminismo Quand vous comunitario, parlez de los ce terme ambientalistas van a decir, no, féminisme communautaire, nada que ver les con el écologistes vont dire feminismo, non, sino non, que ça n'a yo rien à voir avec decirles a ustedes l'écoféminisme. Et ensuite, que tanto el ecofeminismo como el feminismo comunitario no es igual que el ambientalismo, et es donc, absolutamente effectivement, diferente al ambientalismo, ce ne sont tiene pas mucho más cosas deux que termes ver, qui se pero se coïncident requiere totalement. entender Il desde el faut donc, feminismo il y a comunitario, pero encore más obviamente desde el ecofeminismo beaucoup de travail à comunitario. faire pour Y entonces distinguer yo entre ces deux iniciaba termes. por la comunidad. Yo tengo 4 imágenes, trato de Donc, j'ai desarrollar 3 images, para hablar del 4 images, pardon. ecofeminismo y Vous feminismo parlez de comunitario. Entonces, ¿qué todos l'écoféminisme nos et des juntamos? féminismes El primero, la communautaires. comunidad, La première, c'est la ¿sí? Que es communauté, una experiencia, une que tiene expérience que ser bonita, que es una experiencia qui del doit être estar, belle, del sentir, une del expérience de dejarse vivre, tocar, del de poner la sentir, de palabra, se laisser de toucher, poner el sueño, de de rêver poner el cuerpo. et Pues d'investir le el corps cuerpo dans nuestro, o sea, cuando yo entro a notre una corps, montaña a 3.000 nos metros de corps. altura, a mí Quand me je queda suis frío. monté à 3000 mètres Entonces mi d'altitude, eh cabeza bien, puede estar j'ai pensando, ¿y dû esa autora capaz sí o no? Yo tengo frío y tengo encuentro, que es el segundo j'ai elemento. dû En la m'exposer à comunidad aux conditions tengo un des lugar de personnes qui vivent encuentro sur y ese place. lugar de J'ai encuentro rencontré ces gens tiene una trazabilidad et il y que a comme un pasa genre por de el cuerpo, que pasa traçabilité por el cuerpo de qui los otros, transite de par las mon otras, de los corps, otros, y par pasa por el les cuerpo corps de la des femmes, naturaleza, passe par le corps, múltiples cuerpos, par la nature, par que tous les luego se corps, convierten en eso que par de nosotros multiples llamamos corps. muchísimo, ¿no es cierto? Casi como lugar común, territorios. C'est comme un Y son territoire qui se relaciones construit de cette también. façon-là, un territoire de relations. Identifico esas relaciones. Et je Pero me me parece que nada de eso revendique de tiene cette sentido si relation. yo no logro Mais establecer ça n'a pas de ese sens vínculo. si je n'établis pas Sigo ce yo. lien. Y yo creo que por eso la primera pregunta de Et David donc, la en este première curso es question fundamental. ¿Desde dónde? Si yo me pierdo, ¿desde dónde yo dans ce estoy? cours, si je me, Poniéndome en c'est contacto, en d'où relación, arrive poniéndome en je, cuerpo, poniéndome en euh, comunicación. si, ¿Voy a armar más et lío? où est-ce que je ¿Voy a armar más me rends? confusión? Et ¿Qué pasa je me con mi perds, presencia? je De vais lo que donc pasa dentro del feminismo semer y la dentro del zizanie aprendizaje plus par ma común. présence que par mon absence. Yo no soy una persona de Donc, un pueblo o nacionalidad. je, Yo no soy una persona je, de un pueblo o je nacionalidad. ne Yo soy suis Ariadna pas, Reyes, soy migrante, je suis une Ariana hace esa Reyes, je suis experiencia une en el siglo immigrante XX, de después de la Bogota qui n'est modernidad, pas un en el membre siglo d'un XX, peuple ¿no es cierto? autochtone Y soy et una je dois aprendiz absolument le tenir de lo que présent está à chaque pasando desde una instant. posición. Yo soy una Je feminista, dois eso sí, desde accepter una posición, que y oui, sí je soy suis una féministe feminista. et j'arrive de cette position-là, Entonces, mais il ahí faut que je sache, que je hay tienne otro ça très elemento clairement, que me que je parece tienne ça muy présent. importante y es Et
L'autre aspect important, c'est desde c'est donde ceci. además elevamos el relato y desde donde elevamos la interpretación De cuando d'où estamos sortent en nos relación desde el récits feminismo quand on en est en detrimento relation de la comunidad y lo comunitario y en el dans un encuentro. contexte féministe, Y quand a on mí est me parece que dans une communauté. el lugar de la víctima, el Au lugar lieu del yo de la soy, o el yo victimisation nos puedo, o aquí estamos nosotras où, feministas, mujeres où que tenemos unas experiencias, evidentemente, nous unas sommes experiencias de desigualdad claras, ensemble comme femmes féministes et que particularmente nous vivons ces en zonas expériences d'inégalité. ancestrales o tierras comunitarias, en circunstancias urbanas Ce y sont de des gens qui precariedad, porque vivent es que el ecofeminismo no es solamente euh, dans des situations de situaciones sociales, marginalité ou de marginalisation et aussi marginadas dans o des zones urbaines. Très patentes, souvent, ¿no es cierto? il y a Y beaucoup creo que de la marginalisation resistencia en y la milieu urbain, vulnerabilidad y de poder identificar desde inaudible. dónde nos nace, digamos, esas motivaciones para el encuentro y para Tout poder ça, hacer un c'est des ejercicio social, motivations ou des política, origines organizativa, qui nous permettent respetuosa, que te ayuda a darnos pasos que d'établir, tenemos que si on dar les para reconnaît bien, transformar una des realidad en la liens cual estamos coincidiendo respectueux. que hay que transformar. Ya no se está haciendo de alguna manera feministas, porque evidentemente la desigualdad hacia las niñas, adolescentes y mujeres por el hecho de ser mujeres, las personas LGBTQ+, L'inégalité atraviesa y est aquí un fait. solamente En lo étant reitero, ¿no es femme, nous cierto? vivons A cela todas las à tous personas, les en instants, todas de las tous les clases instants. sociales, a todas las comunidades, pero nos ayuda además en reconocer una relación que yo Et amo y cela que creo nous que por eso se une permet muchísimo de al ecofeminismo, reconnaître une y relation. es que en eso que Carol Pateman nos habló hace mucho tiempo, por demás, de que nosotras habíamos quedado al margen del pacto de la modernidad. Et Una aussi, c'est une circunstancia relation qui est casualidad, enracinée dans le fait que que no nous éramos avons grandi las únicas, en marge de la modernité que no éramos las inaudible. únicas, que habían otros hombres y colectivos de hombres fuera del pacto de modernidad, que habían también apátridas fuera del pacto de la modernidad, que habían afrodescendientes fuera del pacto de la modernidad, ¿no es cierto? Y que esos no Donc, lugares, por supuesto, il y a des nos gens ayudan a qui ont nosotras a été élevés interseccionar et qui ont que grandi conocemos, ¿no es en cierto?, los marge de movimientos ce pacte comunitarios del de la feminismo, modernité. ¿sí? Pero que esos no lugares también teníamos unas compañías allí, ¿no es cierto? Los niños y las niñas tampoco tenían lugar en el pacto de la modernidad inicial. Il y Y a avait mí me même des parece compagnies que qui étaient el impliquées dans ce pacte elemento de la modernité. mágico que nosotras agregamos es que ese pacto de la modernidad también dejó en minoridad a la naturaleza. Ce pacte de la modernité También situó en circunstancia de dominio a la naturaleza. Y entonces hay un tient diálogo lieu ou bellísimo, existe bellísimo dans un contexte de esta de mirada que tiene nature, una devant institución nature. de Inaudible. Vraiment désolé. paz Il me manque trop de mots pour vraiment del aller chercher le sens. feminismo, los indígenas, por supuesto, ¿no es Donc, cierto? tout ce Y beau entonces les monde, decía que ese diálogo es entendernos desde ahí sin que ce, sea el lugar de la víctima, sino el ce lugar del dialogue reconocimiento histórico de qué pasó allí y de qué ne estamos doit pas trabajando políticamente. Y euh, por eso les decía euh, que desde mi perspectiva de se juventud construire indígena, ¿no es cierto? comme Porque al nombrarlo à nosotros partir d'une estamos position de pretendiendo victime. Non, plutôt transformar y qu'il faut estamos parler precisamente estamos de ce haciendo qui est arrivé biografía que historiquement permiten pour además construire un acrecentar dialogue nuestros tejidos, afin entender d'augmenter et de nuestros renforcer cuerpos en nos esas tissus, relaciones, pour incluyendo impliquer el nos corps dans lenguaje ces que relations. Il nosotros faut même usamos y comprendre le nosotras y langage que nosotres nous usamos, utilisons. sobre el cual definimos a mujeres, niñas, niños, Euh, naturaleza. Naturaleza igual es le langage qui universo, nous permet de naturaleza igual a définir recursos. ¿Cuánto euh, tiempo? les femmes, Si les ustedes filles lo et la piensan, nature. ¿cuánto nos costó a la humanidad para Combien est-ce que llamar a ça la nous a naturaleza coûté naturaleza? à Dejarla de l'humanité? llamar recursos naturales, Ce funciones changement de vocabulaire, quand au lieu de parler de la nature, on parle de ressources ambientales, naturelles. ¿sí? Y si lo pensamos desde nosotras, Et si seguro on que vamos a y estar todas de acuerdo y nos réfléchit, siguen llamando on, más desde lenguajes de minoridad que desde on lenguajes de va, igualdad. Les on va, cuesta todavía más, digamos, on ¿no es va cierto? parler Por las plutôt estructuras de narrativas l'égalité, de esos on va pactos parler que de tenemos que ces nombrarlos para pactes entenderlos y qu'il faut nommer transformarlos afin de pouvoir y transformer que nos relations avec la nature. en los no lugares, porque tampoco, y lo sabemos, todo es homogéneo. En los no lugares en los que nos deja el pacto de la modernidad, y sigo con el pensamiento de Carol Pateman, en ese no lugar en que nos deja el pacto de la minoridad, digamos,
el contrato social de la modernidad le política que estructura el contrat sujeto de derechos de la social modernidad nos deja a de nosotros la alojados en el orden modernité sexual. Esa es la tesis de Carol Pateman para las que son obviamente euh, epistemólogas o están est un estudiando los contrat feminismos. qui nous No laisse estamos dejando de pensar, en pero a plein. mí me gusta mucho, me moviliza mucho entender j'aime lo de la beaucoup minoridad, porque si ustedes se fijan, parler también nos de costó cette más de 3 question du décadas pacte, car entender que no il a íbamos fallu a hablar mettre 3 solamente de números, décennies, que ce n'est pas seulement un de processus de numéros, minorías de o minorías, minorité, sino del lugar que estamos sinon ocupando, du lieu que l'on desde el occupe cual estamos estableciendo las relaciones, desde el cual et estamos où además nosotras, on est nosotros, situé, où nosotras, et optando o on peut eligiendo, digamos, estas agencias construire sociales, une relation. Toutes políticas, de ces movimiento agences, social, de cette comunidad, de arte, agentivité de tejer la vida sociale, politique, desde otros des sentidos, que arts, esas euh, minoridades las podemos nombrar, las podemos des transformar y con ellas minorités, on peut establecer les nommer et relaciones on peut les constructivas, relaciones de transformer. poder, Et entender comme las ça, on peut relaciones de poder. cultiver les relations afin Porque de las mieux mujeres no es comprendre que les no relations todas de éramos pouvoir. iguales, ¿no es cierto? On n'est pas Y tous eso es égaux, cierto. Estaba c'est la señora de vrai. la casa, como estaba la nodriza o como estaba la prostituta. Y a Et la que una le l'on tocaba un soit, lugar, un no lugar, a la otra les otro no femmes lugar, a la otra avaient un no lugar plusieurs rôles distinto. Pero entre dont, nosotras también se crearon las il y avait herramientas des para femmes de ménage et y entendernos des como estas prostituées. C'est pas la même trabajadoras chose como comme feministas, rôle. Mais reconociendo comme la féministe, interseccionalidad. on doit Por eso comprendre digo cette que a mí es como intersectionnalité. bien importante y bien Il interesante est bien important el de concepto de horizontalidad o el ce concept de feminismo de diálogo entre l'horizontalité iguales, dans le féminisme porque lo que intentamos communautaire. hacer es, Euh, reconociendo que car il también hay faut reconnaître diferencias entre qu'il y a nosotras, des porque différences también entre eso es nous, cierto, les como hay femmes, parce diferencias que c'est raciales, vrai, sabemos que era el comme il y a sujeto des de la différences entre modernidad, les ¿no es hommes. cierto? Con patrimonio, mayor de Euh, edad, ¿no es euh, cierto? Ese era on peut el être, letrado, ese era el on sujeto de la peut être modernidad, y sujet de la modernité, nosotras, on peut être illettré, dejadas on al peut... margen de esa Et modernidad, también nous avons teníamos aussi diferencias entre des nosotras différences entre nous, y que même esas si tout le diferencias monde, fueron toutes les femmes diferencias ont été válidas en y marge. que reconstruir pactos Et entre donc, il nosotras, faut así en la construire des mente pactes del entre feminismo nous. C'est comunitario. essentiel. Tenemos que reconstruir Il esos faut pactos reconstruire ces pactes en entre nous, les femmes. Inaudible. Ari, pero entonces Allez, tal vez pensemos, porque me gustaría también que la gente pudiera hacer sus j'aimerais que les preguntas. gens puissent faire Digamos que poser vivimos leurs diferentes questions. realidades Nous y avons vemos también entendu parler de muchas différentes personas que vienen de réalités. Il y a beaucoup de diferentes gens horizontes qui con viennent de diferentes différents posicionalidades. horizons avec Y creo que différentes sería positionnalités. interesante Et je entrar en pense diálogo qu'il con serait ellos. intéressant d'entamer un Ari, dialogue tal vez entre ou para ir avec eux. cerrando esta Peut-être parte, pour yo creo que clore sería cette partie, importante, il serait important. yo quiero hacerte una pregunta que tiene que ver J'aimerais muchísimo te con los poser feminismos une comunitarios question qui con porte el sur les pacto féminismes de la communautaires et modernidad le del que pacte de hablas, la y tiene que modernité dont ver tu parles et con la qui vida, a à voir avec la vie. con por qué defender la vida en un Pourquoi sistema faut-il défendre que la como vie conocemos es un sistema de dans un muerte. système de mort? Cómo nos posicionamos y Comment peut-on cuáles se son los positionner? feminismos comunitarios también se Comment les posicionan en féminismes esa communautaires dirección, cómo se peuvent-ils se construye pensamiento positionner? Comment est-ce qu'on peut construire aussi la desde esas pensée situaciones marginales à partir en de las ces que nos pone situations a veces la marginales dans modernidad. lesquelles la modernité nous place Yo parfois, sé Un, que, un très pri- souvent? Alors, un primer preguntas elemento, difíciles. un primer elemento quizá es bon, que le premier élément, la c'est que marginalidad no es un determinismo histórico ce n'est pas un déterminisme ni historique, la espiritual ni marginalité. religioso. Ce n'est pas La marginalidad es creada, es spiritualité. construida desde C'est nuestro quelque chose qui est pensamiento, así construit, pensamos, ¿no c'est es quelque cierto? chose qui, Entonces dans lequel nous avons été placés. hay una intención Il y a une intention inaudible. en la creación de marginalidades diversas sola. La création des Hay una marginalités, marginalidad, les decía que hay una marginalidad creada, c'est intencionada. ¿Cuáles son intentionnel. los territorios más pobres On a del mundo? été marginalisés. Eso no es Quels sont les casualidad. territoires les plus pauvres du monde? Ce n'est pas du tout un accident. Entre los colectivos LGBTQ+, Entre les ¿por qué collectifs, las maricas son las más marginales? quoi? No es casualidad, Les ¿sí? personnes Porque entre homosexuelles los sont feminismos, marginalisées. Ce n'est pas un accident. entre los feminismos, hay Entre unos les feminismos féminismes, como que están son como muy aceptados y il y a valorados, des ¿no es formes de cierto? féminisme Y qui sont très están acceptées, en qui las sont cumbres, très quasiment, y hay otros qui sont feminismos, los devenus cuales se les de mira como, partie de l'establishment, tandis que ¿de qué d'autres están sont hablando? encore marginalisés. De En quoi todo parle-t-on? eso hay una relación de poder.
tout cela Lo primero es, es tient decir, lo des marginal dynamiques no de es un pouvoir. determinismo, hay Il una y a intención une del modelo, intention. intención del sistema, porque al ser marginal, lo que tú Et eres aussi, il y a como une vida, intention de notre part, car quand entonces on est pierde marginalisé, il faut valor. lutter. Entonces, fíjense cómo ahí hay todo un discurso de economía política también Donc, il y a que no es lo que tout un ahorita nos discours vamos a politique detener, porque la économique gente que no l'on está peut preguntando por la pas vida. entamer maintenant, mais finalement, c'est Entonces, ça. cuando Il nosotras faut hablamos de lutter la pour vida, la en vie, nuestra cabeza se va la dignidad, se va las parce qu'il libertades, se faut va la lutter integridad, pour la ¿sí? dignité, il faut lutter pour Principios de derechos l'intégrité. Ce humanos. sont des principes des Los droits de la principios de personne pour derechos lesquels il faut humanos que se lutter. ejercen Des principes desde qui la capacidad s'exercent de la sonrisa, de la à partir relación, de la de la capacité experiencia y de saber que no es mi única vida. rire et par le O sea, fait la vida aussi, es es vida con B mayúscula. O sea, mi vida es una vida, et pour savoir que que la son vie, c'est la vie multiplicidades de vidas avec de las vie cuales grand está V, cogida la humanidad y que no c'est puede toutes dejar de les lado vies. la vida On ne peut pas misma, la laisser en naturaleza. plan quiconque, Entonces, por eso era et que on parle cuando aussi de la vie me de la puso este nature. reto, yo decía, Quand on, ce défi se pose, inaudible, fundamental cómo trabajar este pacto del que les hablaba, del pacto de la modernidad y del on- sistema il- del capital. le pacte de la modernité, Así système de que vamos capital. por hacer estas luchas o de caminar, digamos, desde este sentido de C'est la vida, on- c'est notre porque nos cheminement, parece que somos más car felices. il nous semble que nous sommes Nos plus parece que heureuses vamos quand on andando le fait, por un camino en que cuando me encuentro quand on con un otro, suit con un ce otro, chemin reconocemos et, esto que llamamos et que humanidad. l'on se rencontre entre nous, on peut reconnaître notre No somos las humanité. únicas, ni mucho menos, On n'est pas les ni por seuls. eso somos mejores. Et puis c'est Nos pas hace parce sentir qu'on mejor, est seul qu'on est on est les meilleurs. nos Au hace sentir contraire, c'est une mejor option de vie frente a la que nous avons guerra, nos choisie. hace sentir mejor frente a la necropolítica, nos On- parece que es una apuesta que tiene sentido c'est quelque frente chose a la qui nous necroliteratura, permet de frente lutter contre, a que nous tantas positionner contre la otras formas nécrolittérature, contre de les estar en différentes la vida. euh, Y el verbo si quiero subrayarlo, de façons, estar en la vida, que para otros es façons importante, no es lo mío, de nous no opprimer. es por donde construyo las alternativas o aprendo con la gente, con la comunidad o yo sola en la intimidad de un poema. No es C'est, lo que a mí me identifica. Tampoco me parece que ce n'est pas ça qui m'identifie. nosotros que pensamos por estos lados de la vida y que hacemos estos C'est- ríos, nous, tengamos que ponerle el dedo a otro río. il faut mettre le doigt sur une autre rivière. Como dice David, Je que el ne mundo partage cada vez, pas. miren, en Ecuador, En acabamos Équateur, de vivir en Quito unos incendios bon, dantescos il y a eu des incendies y à la gente Quito pobre, énormes la gente et, pública sigue siendo el le, extractivismo, et le genre de public demeure sigue siendo un 4.800 agenda millones de más de d'extractivisme. extractivismo y de más empresas y de más Toujours plus d'extractivisme, toujours plus de descubrimientos compagnies históricos en este país. qui minières qui Entonces es viennent como, parce qu'on a beaucoup de ressources justement naturelles. hay un no retorno Il y a en un la point de tierra donde estamos non-retour viviendo y hay unos que sur la están terre allí y hay otros que euh, estamos pues où on proponiendo vit estas otras lecturas. et on propose une Y autre entonces lecture de ahí la lo que se situation. pone también en debate es qué es el desarrollo, Un débat, il y a un hacia dónde débat sur vamos. le développement, Somos sur le tantos, pero chemin de tantos. l'avenir. On est ¿Cómo nos tellement sostenemos? de ¿Qué personnes qui ne peuvent tipo de plus vida nos subvenir à leurs permite? besoins. ¿Contienes Euh, a la vida? ¿Qué calidad de la que- vida le comment estás peut-on poniendo vivre? Avec quelle al qualité de vie? sustantivo? Euh, No al adjetivo, a la vida como euh, sustantivo. non, je parle là d'une Yo no vie, sé de la si, vie si comme David apoya, digamos, esta idea substantif. de vida, porque ayer me dejaste pensando en la Bon, il y a vida tellement, ça m'amène à tellement y en la d'autres vida entre dos sueños y choses entre cada cosa à que pasa que es l'esprit. vertiginosa, ¿no? Et Que c'est para tellement mí de es choses qui se passent que vertiginosa c'est y sí, vertigineux. Euh, desde nosotras sin duda es una tercera revolución industrial. Finalement, il s'agit d'une révolution Sobre industrielle. todo también tiene que ver mucho con los derechos de la naturaleza. On Me parle parece ici que es beaucoup des droits de la también nature. C'est un point una de las discusiones
qui, más importantes un des actualmente points les y que plus tienen que ver importants un poco con de la discussion cómo actuelle. vivimos Comment cómo est-ce qu'on vivimos este pesimismo ambiental en el que estamos, peut survivre à ce esta pessimisme crisis. Pero bueno, environnemental dans ce monde? Ari, tal Mais vez yo creo que va a ser Harry, je pense que ce momento serait bien maintenant escuchar a las personas que están donner la presentes, parole à nos escuchar sus auditoires preguntas. No sé et si d'écouter pueden, leurs questions. Et no sé si los vamos a poder je ne escuchar sais o si pas si Peter nous lo allons vamos a escuchar en la pouvoir traducción en español, pero et entendre la hay alguien traduction que tenga en preguntas. espagnol, mais on va faire de notre mieux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, ouvrez vos microphones si vous avez une question Si posée. quieren pueden hacerlo en el chat Vous pouvez aussi y poser vos después questions también par chat. directamente abrir On su pourra cámara les lire. y su Ou sinon, micrófono y vous n'avez hacerlas. qu'à ouvrir votre caméra, votre microphone et vous lancer. Allez-y. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci infiniment pour cette très belle présentation et votre parcours. Par rapport à ce que vous avez présenté, j'ai une question. Si je Gra- comprends très, Gracias por la presentación. En relación con lo que, con lo que usted dijo, tengo una pregunta. voilà, Muy j'ai bien, ¿qué une pregunta? question par rapport à ce que vous avez présenté. Si je comprends très bien, vous avez fait comprendre que pour résoudre le problème qui existe entre l'écoféminisme intersectionnel, il faudrait tout d'abord résoudre le problème entre les femmes, améliorer les relations entre les femmes avant de se retourner vers l'environnement, c'est-à-dire vers l'homme, vers la société. Donc, pour vous, vous pensez que le problème d'écoféminisme intersectionnel, pour être résolu, on doit d'abord s'appesantir sur nous, les femmes, accepter nos différences avant de pouvoir présenter. Parce que moi, je voyais l'inverse. Moi, je voyais qu'en fait, c'est nous qui recevons les oppressions de l'environnement et des hommes. Mais vous nous avez fait comprendre qu'il faudrait d'abord résoudre ces problèmes, ces relations entre nous, les femmes, avant de pouvoir présenter à l'environnement. Yo vais faire mon meilleur parce que Peter, je pense que c'est dans les côtés en espagnol et dans les côtés en français. Donc, Ariadna, la pregunta tiene que ver con el problema, o sea, de qué es lo que, digamos, cuál es cómo enfrentar la relación, o sea, cómo entender el ecofeminismo interseccional en la relación hombre-mujer y si es primero, si es necesario primero transformar la relación entre los géneros para después transformar la relación con la naturaleza. Donc, il répète la question, s'il faut changer les relations entre les femmes avant de pouvoir Una pregunta, aborder una pregunta, mira, nos problèmes avec la yo lo nature. leo, Donc, yo leo, yo et leo cette question est très la pregunta importante. que ustedes están haciendo, yo lo leo a Cette partir de question, tres órdenes de dominio que van entrelazadas, que van de la mano. je la O sea, lis. yo no creo que es una primera u otra después, sino que creo que van entrelazadas y que las transformaciones, por C'est, tanto, también tienen que ser simultáneas, tanto je las pense que les transformaciones transformations también. doivent être Entonces, mis simultanées. órdenes de Donc, poder son económico, mes ordres de de pouvoir sont género économiques, de genre y político. Son et los politiques. Ce sont les órdenes de poder, ¿no es cierto? trois ordres Económico, de político y de pouvoir, género. économique, politique Lo et de genre. que ha hecho, lo que hizo la ciencia política clásica es no La darnos science ese lugar. politique O sea, el entendimiento de que classique ne bajo nous el laissait orden de dominación de pas de género place. estuvo excluido de la ciencia política y On était y se exclus de convierte la como un science reto. politique, de Por lo menos, l'épistémologie de la en science eso vamos a coincidir. politique Luego, au si no fue 50, fue 60, XXe fue siècle. 70, fue con esta autora, eso podemos discutir. Bon, il y a eu différents Pero auteurs, oui, d'accord, básicamente, mais el pensamiento autrices, político y mais social y económico essentiellement, se hizo marginante, incluso el orden de género en l'ordre el du sistema genre a été patriarcal, exclu essentiellement en de ces relación con el discussions sistema politiques et économiques. capitalista Dans un que es el que contexte nos domina capitaliste por qui est el celui que estamos qui nous domine en este encore foro. Igual, aujourd'hui. la interseccionalidad lo que hace Donc, es nombrar en el orden l'intersectionnalité económico de dominación, en el orden de género y en el orden sociocultural, entre ces trois las ordres consecuencias de ese dominio.
O sea, reflète les conséquences de cette solamente domination. resolvamos primero qué On pasa ne peut entre las pas desigualdades entre hombres dire y qu'il mujeres faut para d'abord después régler ver les si los questions roles entre les femeninos, genres hegemónicos pour ensuite passer aux los autres roles masculinos conflits. hegemónicos y cómo se imponen en el dominio y en la creación de desigualdades y exclusión. Y entonces, subiendo esto, entonces podemos ver a la On naturaleza, porque peut aussi, ¿qué es on pasa? doit Pues la dès le naturaleza départ ya inclure la nos está nature. La diciendo que hay nature algo que nous se está dit acabando, qu'il y que a son las quelque guerras, chose algo que se está acabando, que qui son prend las fin, qui se termine, reproducciones, et algo que se está acabando, que es qui nous la attend, qui inestabilidad n'attendra climática, pas ¿no es cierto? Ya que nos l'on, preguntó, pero hay otras cosas que se n'oublions pas están les changements a nivel climatiques. C'est des choses sociocultural, qui ne solamente por la vont parte pas económica, sino attendre que por l'on los règle efectos nos autres problèmes. prácticos, como el que hablaba del Il y a ces minudear, différents pues pactes las cosas no van a ir bien. Entonces, me que nous parece que devons soigner en même temps. yo la pregunta, y espero Et haberla donc, la comprendido question, j'espère que je l'ai bien adecuadamente, compris, es que la interseccionalidad fue una c'est revolución, que, digamos, parce para que los que estamos trabajando l'intersectionnalité esta est une desigualdad, révolution. estamos en el sur, ¿no es cierto? Pero Non, des además gens nos du hemos Sud, sentido del norte. mais aussi les Lo que gens está du pasando en Nord el sur, pero para doivent mencionarlo en comprendre ce qui se nuestras passe dans le palabras, en Sud, nuestros mais il propios faut le faire, conceptos, il faut le la dire dans nos interseccionalidad de propres los concepts, nos feminismos propres negros euh, euh, revolucionaria, inaudibles. porque nos permitió describir que estas tres cosas pasan simultáneamente, D'écrire le que fait yo que tengo ces trois violencia choses de un arrivent en ser même temps. humano y entonces si yo sufro violencia física, Et donc, il y a la violence physique, no mais sé il y si a aussi estoy d'autres o no estoy. violences. Sí, Je ne sí, sais pas si vous m'entendez. Oui, 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 mais entrecoupé, Hola, dit sí, ahí l'interprète. estoy. escuchamos. Regresé. D'accord. ¿Sí estoy? Sí. Oui, ça Ya. va? Entonces decía que es evidente a la pregunta que me hace Roland. Inaudible. L'interprète s'excuse. Bueno, ok. Sí. Entonces, quizá les decía que esto me parece muy importante en la vida de una mujer, C'est important dans la vie d'une femme. en lo concreto. Si sufre violencia física, Si elle si ha vit de la tenido, si ha violence experimentado physique, intentos femicidas, si está en s'il y a situación de des pobreza, si tentatives de todo eso confluye, fémicide, s'il y a une si situation además de nosotros lo sabemos, pauvreté, et tout somos cela vulnerabilidades est en interseccionales, se convergence, expresan bon, como eh bien, c'est género, une están violence involucradas intersectionnelle qui se en vit à tous les contextos jours, productores de desigualdad. Entonces me dans un pregunto, no me contexte hable de qui la naturaleza, produit de vea. l'inégalité. On ne peut pas dire, bon, ben là, je vais Mire el riesgo en el que ella vive. Mire lo que está pasando y tiene que ver con un hombre que ejerce un poder nécessairement dominante, ¿no es cierto? dire la Hegemónico, nature pourrait heteronormado, peut-être devoir que no prendre. me hable de la naturaleza, vea, porque Non, mais sí ha ne me tenido, parle pas de la nature en ce pero moment. ya llevo 30 Moi, años y je ella lo vis puede vivir une mañana. situation de A veces somos danger soldados, mortel. Donc, tenemos esas il angustias, se peut estamos aussi en que los telles, feminismos, ya ces pasamos por situations estas peuvent cosas, exister. Absolument. sabemos que la violencia On contra las sait que la mujeres violence en faite aux género, femmes, cuando se euh, unen discriminaciones euh, quand on interseccionales, ajoute des tiene discriminations los riesgos son grandes, intersectionnelles de différents tremendos. types, eh Imagínense. bien, ça peut créer Y des la situations de reflexión grande urgence. de lo que les propongo es poder rescatar este diálogo con la naturaleza también Donc, para posicionarnos y oui, on peut transformar aller chercher, circunstancias en ou las essayer cuales la d'aller sola la chercher ce dialogue, vulnerabilidad no nos va a ayudar con todas las respuestas. mais Hasta ahí puedo leer. pendant cette Hola, période, sí es su pendant ce moment, pregunta. en même temps, en disant que, bon, les pressions exercées par la Otra pregunta nature sur nous allí vont que aussi Roland avoir pour quisiera effet aclarar d'exacerber si nécessairement les autres conflits estábamos, et les autres violences que l'on no sé vit. si si hay otra Est-ce qu'il y a pregunta que d'autres hacer, questions que alguien quiera hacer del público o que l'on voudrait, que Nahual l'on tiene la voudrait mano extendida y Fernanda. euh, ah, Nahual? poser? Je vois deux Lo siento, questions. yo no veo las Allez-y, manos, esta Nawal. vez sí. Je ne vois pas les Nahual mains. tiene la manita y creo que Roland Je vois también tiene Nawal la qui Perfecto. veut parler. Nawal, Entonces, Nahual, Euh, Nawal, on vous écoute. Oui, David, peut-être tu peux demander à Fernanda Gutiérrez avant moi. oui, Je vais laisser les étudiants et les invités avant. parfait, Nahual. Donc, vamos a darle la palabra a Fernanda. Donc, on donne la parole d'abord Hola, à ¿qué tal, Fernanda. Ariadna? Gracias por tu presentación. Bonjour, Yo estoy aquí de invitada, Ariadne. no estoy en la universidad, pero estoy muy agradecida de la invitación. Je suis Y quería hacerte una pregunta sobre contente. precisamente los Je feminismos vous y cómo hay un remercie. gran Donc, une debate en question. América Latina que es C'est la un, tercera ola.
que si la cuarta ola, que si débat los en Amérique feminismos, que si latine las sur ecoféminismes. l'écoféminisme, sur les différents termes, ¿Cómo troisième podemos vague, pasar quatrième de vague. Comment toda est-ce qu'on esa peut aller discusión au-delà de como a una tout ce acción y a un débat colectivo en donde realmente euh, entender que jusqu'à muchísimos avoir une patriarcados y action sistemas de opresión? Entonces quería saber un qui poco est tu multiple et qui opinión respecto comprend a que esto, c'est que une se action conecta un poco a qui la se doit pregunta que le d'être he hecho. intersectionnelle, peu importe les termes que l'on emploie. Sí, de paso, Alors, me ayudas porque no sé si comprendí bien la merci. pregunta Je pense que, de j'espère que David, j'ai espero haber ayudado compris en eso. la Si question. necesitan traducción, aquí estoy también. Et si Gracias. tu veux, Bueno, si tu veux, je peux no es traduire pour toi fácil aussi. Ce n'est pas mirar cómo las facile d'aller derechas, au-delà de ce débat. y las expresiones culturales y emergentes de la derecha se ponen de acuerdo. Il y a la droite Pero además usan nuestra narrativa para ponerse de acuerdo. qui est en émergence, et ils Pero utilisent además notre usan propre nuestras récit, experiencias para notre propre ponerse de acuerdo. discours. Ils se Y mettent aquí mientras los d'accord que en se servant de nos propres nos expériences. Mais autodenominamos como les gens qui disent progresistas, progressistes se disent progressistes, feministas féministes, alternativas, por la alternatifs, diferencia, euh, hemos pour la caminado estos différence. caminos con las comunidades On a cheminé y avec nos cuesta les tanto communautés. ponernos de acuerdo. Et Y c'est cuando tellement dur más pour nous creemos que entre pour más nous mettre ensemble, compartimos, pour toquemos las s'entendre, fibras, pour nous. entonces va a estar mejor. Quand on Aquí es pourra passer muy au-delà difícil. justement de ces Llegar a divergences, unos ce sera, acuerdos, mais, unos mais acuerdos. ce Yo voy serait a bien. contarles la Mais c'est historia tellement de dur de le Ecuador. faire. Je l'ai Es vécu un en pacto Équateur. unitario del movimiento de mujeres de Ecuador, creo que donde más hemos Euh, logrado unirnos. on En a Ecuador, réussi à nous hemos logrado unirnos en un grupo así réunir lors pequeño, d'une que aquí estamos, dernière todas, todas, assemblée por supuesto, et on est tout le monde est ensemble, feministas les transfemeninas. femmes Fue en et aussi torno a les decirle a trans las víctimas de femmes, femicidio que aquí les estamos victimes, acompañando, que pour no, dire, on no s'est mis hemos d'accord pour cerrado la dire aux experiencia, victimes de que tentatives de una hija fémicide ou de fémicide ha que nous muerto sommes là pour vous. bajo circunstancias feminicidas, pero que aquí estamos. Nous sommes ici pour vous Y yo défendre. les pongo este ejemplo Et je vous donne cet porque va al exemple centro parce del que corazón. ça va vraiment au cœur de la chose. Aquí la teoría, las epistemologías, pero La ¿qué piensa? ¿Qué théorie, construiste? ¿De dónde l'épistémologie, estudiaste? les différents ¿Realmente termes, has sido parte del d'accord. movimiento de mujeres? ¿Pero Mais, crees que el ecofeminismo tiene que ver con la naturaleza o realmente con las funciones ambientales y relaciones de poder con las empresas extractivas y el capital mundial? O l'écoféminisme, sea, como que ese discurso tout ce discours queda fuera, sur queda al margen. l'extractivisme est Estamos exclu. desnudas con nuestros cuerpos de mujeres, On diciéndole est a otra mujer euh, que eso que ella dénudés, vivió a mí me importa, a parce mí que me moviliza. Porque aquí estoy mais parce que presente c'est ça qui me en el mobilise. cuerpo no Je suis presente. présente. Y fíjate cómo eso nos unió, Fernanda. Et c'est ça Y logró que qui muchas nous tendencias del movimiento réunit, finalement, la question du fémicide ou de la que no fémicide, nos veíamos desde antes de la pandemia, du incluso fémicide. Donc, ya avant, íbamos en ese camino. No te voy a on decir était que hoy déjà somos en más chemin avant la pandémie. no, pero creo que cuando Mais, nos quitamos un poco los ropajes, ¿no es cierto? O sea, tenemos mais como quand esa on libertad enlève ces de decir que aquí différents estamos los termes, feminismos, las mujeres, los les pueblos indígenas, superficiels, nous sommes nos ici, tout le juntamos a monde hablar de ensemble, cosas importantes y cosas et poderosas, on parle des choses interesantes importantes et que las está viendo usted puissantes como vivir con un qui poquito más de ahínco, las motivaciones que nous, siempre están nous presentes permettent d'être y plus que pressantes et hay otra plus cosa que a mí me efficaces. parece interesantísima de la experiencia Et notre ecuatoriana, aspect y es qui est que en très Ecuador tú sí important, puedes encontrar cuadros del movimiento de mujeres, c'est cuadros del movimiento qu'on indígena, que han rencontre des différents permanecido groupes 3 décadas o du 4 mouvement décadas des en la femmes misma posicionalidad. et du mouvement Y autochtone no porque qui ont esté en un estado, entonces ya adopté no, la même position ya ahora depuis 4 piensa décennies. de otro modo, o Ce hace n'est las pas cosas de otro que, modo, bon, ben, quand sino on que change logramos de peau, on change de transitarnos couleur, del tout estado simplement parce que que es una potencia les en politiques relaciones de officielles ont poder, changé. de Et non, otras esferas de la sociedad, nous por la avons, misma posicionalidad. Y nous una cosa avons muy une position interesante en robuste Ecuador, depuis très longtemps. y otra cosa interesante en Un Ecuador autre aspect important es en que Équateur, c'est que podemos hacer estos debates de deconstruir on la peut tenir palabra y ces la débats de narrativa. Sí, o sea, déconstruction du récit. cuando nos habla muy bien difícil o cuando la cosa va más por el snob, Quand para estar de ça, moda, pues entonces ya tenemos que hablar, ça va mal, todas tenemos que hablar como de coloniales. tout le monde parlait comme des Pero resulta décoloniaux, que hacemos unas décoloniales. prácticas del Mais on a colonialismo con des nuestros hijos y pratiques nuestras hijas o con los hombres, ¿no es cierto? décoloniales Con avec nosotros. nos femmes, Es como un ciclo fils, y nos filles reproducción et de nos colonialidades, maris. ¿no es cierto? Nos colonizamos todo el tiempo.
On est Desde que toujours en train sales de de la nous, casa, de pensamiento de nous varios décoloniser. racismos. Dès qu'on sort de la maison, Y euh, sería la, le- magnífico, le- lo discutimos, la porque mentalité no siempre coloniale está veut nous dominer, veut entonces, nous por capter ejemplo, l'esprit. las narrativas, por ejemplo, y los Ces imaginarios y las récits, prácticas de las ces opresiones del imaginaires sistema patriarcal absolutamente naturalizadas, sino también de la colonialidad, ont été también intériorisés de los racismos. Entonces, para du olvidarlo, racisme. es como nos juntamos, a veces pudiéndonos decir estas cosas Parfois, donc, y conversándolas, pero il no es faut fácil. donc les Las aborder. Ce n'est violencias pas de género facile, nos par contre. llevan, Les droites qué facilidad, ont qué tellement de facilidad facilité à para se hacer réunir. movimientos sociales emergentes en las claves que el mundo está haciendo y cómo se juntan y nosotras seguimos discutiendo como Eux, si fuera ils fácil sont vivir en libertad. tellement unis parce que c'est Algunos facile pour eux, elementos parce que epistemológicos c'est des tremendos mouvements qui ne nosotros. sont pas démocratiques. Ujú. Et ils peuvent imposer un positionnement, tandis que nous sommes des démocrates et nous Y devons tal vez para débattre de ces cerrar, choses afin d'arriver à de vamos résoudre nos a escuchar a divergences. Nahuel. Eh bien, je pense qu'on est arrivé à la fin, sauf que nous voudrions écouter nos deux autres collègues, Nawal et Nahuel, Roliane. es que Nawal, Much- muchísimas merci gracias beaucoup para la presentación y muy pour encantada. cette présentation enchantée. Am, Tengo una pregunta que es en J'ai une relación con question los conflictos en qui los porte sur les conflits. y puedes explicar un poquito Est-ce que más tu peux nous expliquer davantage? con más detalles y con la experiencia donde has Et trabajado en puissant dans votre expérience, los conflictos, por favor? ces conflits. Ok. A ver, como lo viví yo, años 90 Comment en je mis les ai actividades en vécus Ecuador, teníamos una en tendencia muy les importante, années el feminismo 90, liberal, on travaillait ¿cierto? sur le féminisme Básicamente libéral, aliarse con demócratas y que on a feministas. travaillé avec un contexte, Luego, dans un contexte otras féminisme experiencias que se fueron anglo-saxon. expresando, que fue el feminismo de la Ensuite, d'autres diferencia. types de Somos féminisme de la diferentes, différence ¿cierto? se Los sont hombres y las exprimés. mujeres somos Nous sommes diferentes, différentes, nous ne ¿cierto? Y sommes pas les ponemos mêmes. el ojo en la Et desigualdad. Y había otro que fue donde yo más estuve participando, que fueron los feminismos por las autonomías, ensuite, il y avait des que no féminismes pour solamente se l'autonomie. trataba de nombrar la desigualdad, las diversas formas de opresión, sino Féminisme cómo podríamos trabajar qui desde visait non la seulement à lutter negociación de contre les las différentes formes autonomías. d'oppression, Pongamos en mais aussi qui reflexión visait à todas las construire nosotras y l'autonomie ou les nosotras, différentes cómo formes podemos d'autonomie. crear Comment unas on formas de pouvait entender el mundo créer des différentes manières d'entendre le entender monde, las de comprendre le monde et relaciones de comprendre les desde la relations autonomía. Y la à autonomía, partir de bueno, l'autonomie. tiene que ver con algunos L'autonomie otros elementos que no voy a est entrar en mucho en este relation avec programa, d'autres y me éléments. gustó muchísimo que poníamos la J'ai experiencia beaucoup personal. aimé que l'on commence à parler des relations, des No se expériences trataba personnelles. solamente de la Ce n'était plus frase, seulement la de la question, frase que todas conocemos de que lo político es personal y lo personal es ce n'était político. pas No es que, cierto, sino de la politique reconocer c'est en personnel, mais la le autonomía, personnel est que no aussi siempre politique. eso es fácil, Et ça, c'était pas facile no non siempre plus. eso es fácil. Ce n'est pas toujours Entonces, poder facile. caminar con nuestros propios pies Donc, en il ese a fallu proceso. marcher avec nos Luego, propres pieds. cuando los Ensuite, movimientos sociales quand ambientalistas les mouvements comienzan a emerger sociaux y et que desde cerca environnementalistes nosotros la potencia de la sont nés, interseccionalidad, ¿no es cierto?, que on fue a vu planteada aussi desde ce nuestra cultura, potentiel de ¿cierto?, por las l'intersectionnalité feministas africanas y por las avec les feministas jóvenes, féminismes ¿cierto?, que se estaban africains, abriendo par exemple, desde et su propia les, mirada, estaban euh, aprendiendo también, digo yo, desde sus tout le propias monde miradas. apprenait à adopter Naciendo son propre el regard. feminismo comunitario, que además viene de la experiencia boliviana, que no puedes Et dejar de lado de pensar en los pueblos y nacionalidades y de las comunas y comunidades, y por eso se llama feminismo comunitario, là, on ne ¿cierto? pouvait Porque pas, on viene de s'est esas dit qu'on ne pouvait pas experiencias laisser de de côté comunidades de los les pueblos y las expériences des peuples comunidades. Vamos autochtones. viendo que nuestros pies de las otras, de las On a sueltas, vu así llaman las comunidades, las que no somos parte de una comunidad euh, indígena, nos dicen las sueltas, ¿no es cierto? on Que parle donc veníamos des gens qui caminando font también con partie las des comunidades communautés y de autochtones comme paso des estamos communautaires et les autres sont estudiando des y gens es un encuentro, como les estaba isolés, ou diciendo en quelque ya a sorte. ustedes, que menciona con total claridad la Il a fallu discriminación donc histórica exprimer avec entre toute la clarté du los monde estados cette nacionales oppression creados por las historique repúblicas y donde llegaron des al margen nations. los pueblos y nacionalidades indígenas, pero también las violencias que las mujeres C'est viven les por las otras différentes mujeres violences que ces gens avaient y que vécues tuvieron et que aussi marcar les un femmes, cambio, que les sí, femmes en el autochtones ámbito avaient vécu comunitario pour être colectivo, no fue femmes. nada fácil.
Ce n'était pas facile, tout ça. de On a mis años des para années et poder des saber années à que también en construire las comunidades, ces las familias de los différentes pueblos indígenas y los conceptions. originarios, pues se pueden ejercer violencias. Et aussi à découvrir que les violences pouvaient también être hay aussi exercées, formas dans certains cas, contre les femmes autochtones par leurs semblables, par les autres membres de leur communauté. Mais aussi qu'il y avait ces féminismes communautaires ressortent de la Bolivie et naissent de cette idée qu'il faut récupérer la communauté et les connaissances et les cosmovisions, comme on dit en Bolivie, ce que j'ai, donc, comment tout cela s'exprime. Il fallait donc nommer les choses que l'on n'aime pas, qui m'oppriment. Je m'appelle féministe à cause de cela. Dans les années 80, les années 90, c'était pas accepté. Mais maintenant, les féminismes communautaires sont reconnus. Quand on parle de l'écoféminisme, si te nombro el origen, Anahuel, capaz con eso queda como un poquito más claro. Y no es potestad de los pueblos indígenas, los pueblos afros en nuestra América también tienen un feminismo comunitario. Que il tiene y a algunos des elementos féminismes similares, y communautaires también estos sectores afro aussi, populares, que son et les experiencias différents groupes socioculturales también indígenas, micro-expériences endogènes, populaires dans en différents diferencia de peuples. ellos. Bueno, y luego viene el Donc, ecofeminismo que tiene et ensuite, il y a esta componente l'écoféminisme qui que es comprend cette composante reflexión más de la réflexion teórica plus y su théorique. arraigo y lo diálogo desde esas relaciones o ese diálogo desde las Ce minoridades dialogue consustanciales en el pacto que quisiéramos llamar que deja por fuera la naturaleza, como nos deja por fuera a nosotros, euh, establecemos du ese pacte de diálogo la que modernité nos où la permite nature est entender. Hay un exclue montón de et, lenguajes en torno a et eso. ce dialogue qui nous Esos permet lenguajes, de yo comprendre, por lo menos todavía du tengo moins moi, distancia de la reflexión j'ai cette teórica. distance, ce No recul creo théorique, mais je ne que crois pas no creo que todo se resuelva en el que vientre de la je ne crois Pachamama. pas que tout puisse se No régler creo que todo se resuelva ahí. dans le contexte de Creo la que hay Pachamama. contradicciones enormes. Creo que Il y la a d'énormes disputa es contradictions. sin La duda dispute alguna la naturaleza y sin duda alguna lo que las est mujeres affectée par la representan para el nature, capitalismo y para la mais posibilidad de sostenimiento del sistema. Y ahí mais estoy de il faut alguna aussi manera en changer le las système secciones que de capitaliste. ecofeminismo, por lo menos he tenido yo la experiencia aquí en Ecuador. Y no solo C'est cette feminismo, expérience que j'ai eue en porque Équateur. también hay un transfeminismo, Il y a aussi un que no solamente es un transféminisme. transfeminismo, ¿no es cierto? Ce n'est pas que le transféminisme, aliarse los cuerpos distintos parce que otorgados desde les la orientación corps sexual, identidad de différents, género, des expresión de corps género, divers sino porque esos diálogos se hacen en el tránsito de esos cuerpos y de esos tiempos y de esos espacios. Y nosotros trabajamos mucho sont eso les en hôtes países de donde hay ces muchos dialogues, pactos justement. Il y a feministas d'autres también, ¿no pactes es et cierto? d'autres féminismes qui se Entonces, forment para mí dans un es tel contexte. Mais pour como soy moi, una persona del siglo XX, quelqu'un que he du vivido de 20e manera siècle muy qui intensa je la etapa de vis los de manière, 90 que nos llevó qui a vécu très a un intensément proceso muy, muy rico aquí en le Ecuador, processus, ce processus très riche entramos todos des los années sueños 90 derechos, todas nos unimos où ahí para pugnarlos on y hacerlos revendiquait batalla. toute une Ese fue série uno de de los momentos droits. en que nos fuimos a unir C'était un moment para où llevar on a todos los derechos al proceso constituyente, ¿no es cierto?, en 98, luego del c'est un golpe moment très, militar. très Pero intéressant avec le decirte, processus de la nouvelle constitution en que tengo esa 98. experiencia vital y esa posición Cette de expérience una me donne une position interlocutora, porque creo que sí, comme y sobre todo un interlocutrice, aprendiz de todas estas formas de mais feminismo. un apprenti, un stagiaire, un apprenti de toutes ces formes de féminisme inaudible. Bueno, eh, parece que bueno, tenemos todavía dificultades con la conexión. Esperemos solamente un segundo, pero si Je no, mientras crois. On va tanto, attendre Gracias a encore Dios. puedo quelques participar instants. de la próxima. O sea, todas tienen una posicionalidad. Donc, tout le Ari, monde a une positionnalité. Harry, se cortó completamente. on a perdu complètement No, que ce decía dernier que commentaire.
que como soy una persona del siglo XX y tengo eso tan Donc, fuerte de todos los 90, je principios del 21, suis une con mis personne emociones, porque du yo he XXe vivido siècle eso et j'ai en su persona, vécu siendo feminista y etcétera, toute debe cette ser période sentirme d'insurrection féministe. maravillada de ver Et je suis tantos donc feministas, émerveillé devant tous ces tantos féminismes que se divers nombren, autonombren, que qui dialoguen, se que nomment, hablen qui de espadas, que algunas s'autonoment. digan no, dinosaurias, o a Et veces los, parfois, je me los vois comme une a veces los dinosaure. abracen y les digan, uy, si ustedes no viesen, sin nosotros, yo digo, sin ustedes, los ríos de gente que corren en las marchas de este Ces país, rivières de ahora gens son más qui jóvenes que nosotras. Una sortent yo dans digo, la uno rue es et acción qui ecofeminista, manifestent otras et van qui sont bien plus jeunes que con nous, los símbolos comunitaristas. avec les Maravilloso. O sea, symboles todo eso es communautaires ser feminista y no absolument necesitamos merveilleux. teología para decir que ahí están, son distintas. Y Ce sont sí, sus experiencias y su inaudibles. posicionalidad, como dice David, es otra cosa. Si yo me digo C'est feminista encore femenina, une autre sí tengo la chose. comunidad en mi cabeza y la encuentro. Sí lo tengo, me define. Je Si digo l'ai. ecofeminista, voy a tener ese diálogo con todo lo que está pasando con la naturaleza y Je, cómo me identifico con eso como feminista. je, Es la je transformación peux me nommer evidente de la écoféministe, transformación de la opresión, de las mais múltiples finalement, opresiones. on est en train de travailler sur les multiples oppressions. Et ça, Ariadna, c'est quelque chose muchísimas qui est gracias venu après moi. por compartir con nosotros tu Merci pensamiento, tu beaucoup, experiencia, Ariadna, tu visión d'avoir sobre la realidad de nuestro partagé personaje del ton libro. expérience Para avec nous. nosotros ha sido un aprendizaje muy Ça a grande été donc pour nous un apprentissage vraiment esperamos intéressant et on verte espère pronto en otras te instancias. revoir bientôt. Para todos los que están presentes también, Pour nos les gens encontramos qui la sont semana siguiente, la próxima présents, Je n'ai semana. pas posé ma question. OK, merci beaucoup pour la présentation. Alors que Muchas gracias por la presentación. j'avais une question que Madame Nawelaye a posée, mais que Célène Etienne, j'ai une autre question. Respecto Alors, a la pregunta que hizo Nawal. alors en tant que femme africaine, nous sortons de pays où nous savons que le patriarcat est très prononcé. Alors, Como mujer africana, nosotros venimos de una realidad donde el patriarcado es muy fuerte. quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner à nous qui avons subi ces oppressions-là d'une façon ou d'une autre, ou à nos parents qui ont eu à le vivre? Quand je parle de parents, je vois nos mères, de ¿Cuál es el femmes consejo qui... que tú tendrías para darnos a nosotros y a nuestros padres que vivieron? Je m'excuse, Rolian, parce que je suis pas très bon en traducción del OK. libro. Ah, voilà, nos parents, je vois nos mères ainsi que nos sœurs qui ont vécu surtout dans des milieux où ils ont vécu cela, cette injustice-là, si je peux le dire ainsi. Oui. Que han Merci. vivido esa injusticia a nuestros padres, a nuestras hermanas. ¿Qué consejo tienes para darles? Lo primero que digo yo, la sororidad, ¿no? O sea, no como consejo, como acción política, Roland. O sea, sorora primero. ce n'est pas des conseils que je peux Ningún donner, ser mais humano, c'est por el hecho de ser mujer, en ninguna parte del planeta personne puede que, atravesar itinerarios de vida euh, donde la violencia, la parce qu'elle explotación est femme, sea la peut, constante. euh, Eso primero. est Porque el resto, nécessairement esta positionné conciencia no es un pour tema. donner ces conseils. Es muy difícil. C'est très difficile de donner Trabajar de con las tels conseils. violencias, acercarse Travailler a las avec les violencias, violences, estar cercana a las violencias, trabajar con ellas, s'approcher aux violences, enseñar con travailler avec ces experimentos. Sí, yo violences. voy a poner dos, Rolian. Je vais vous donner deux El idées, primero es que si Rolian. yo interactúo con las violencias desde Si las je suis en violentas lien avec les manifestaciones violences o los d'un point de relatos vue que ou intentan poner en des récits contradicción el hecho de qui violencia essaient de de mettre género, en contradiction ces choses, eso lo aprendimos los feministas, algunos feministas, digamos, de experiencias muy certains difíciles, porque es que féministes algunas creíamos arrivent d'expériences que très llegar a una difficiles. comunidad diciéndoles que es On croit que l'on diciéndoles que la violencia es inadecuada, que obvio que lo es, ¿no es cierto? Que la violencia no debe on croit qu'en existir, arrivant dans une communauté, en especialmente contra disant las niñas que también. la violence ne devrait pas exister, bien sûr que c'est le cas, Las cosas iban a euh, cambiar que les choses vont y changer, mais ce n'est pas le cas. es muy difícil que cambien. C'est très difficile que Lo ces que yo choses-là llamo la changent. pedagogía de la igualdad, Inadmissible. lograr entrar en relación con las comunidades para que puedan haber transformaciones socioculturales.
il faut que Desde ces organizar transformations socioculturelles se organizadas fassent vraiment de l'intérieur. requiere un método y una Et c'est, pedagogía específica. il faut Es un une método pédagogie específico, una spécifique, pedagogía euh, específica une que se crea méthode específica con ellos y ellas. qui se crée et se Entonces construit imagínate que si dans et avec ces yo me meto communautés. a una relación con una comunidad, Ça, que yo sé, ça se fait avec que une... yo sí sé porque yo soy amiga de Marcela Lagarde, entonces yo sé. Je sais Yo parce sé, que j'ai o porque été, tuve tal experiencia en otro je territorio, yo suis sé venu de que la l'extérieur organización como et esta es la cosa pour que travailler puede avec ces crear communautés. Je ne pouvais pas donc más leur riqueza, expliquer, más dire riqueza, quelle est la solution. porque lo que se está disputando tal Parce que cual si ce qui es se el dispute, control, el c'est le dominio contrôle, la sobre el domination cuerpo, el trabajo sur le de las corps, sur le mujeres, de las travail des niñas, de los femmes, des adolescentes, filles, des ¿sí? adolescentes, Que genera todos los otros sufrimientos, ¿no es qui cierto? Contra la génère integridad, toute la souffrance contra el derecho a vivir contre le bien, a droit ser de vivre alegre, bien, dignement, ¿sí? d'être Nos joyeuse. distribuyen el afecto. Es una distribución del Euh, afecto. Si yo te miro y tú me euh, miras, entonces ella también se de siente así. pouvoir Y con avoir lo que yo estoy hablando, las relaciones tan complejas. des émotions positives, Entonces, même. la primera cosa es eso. Donc ça, Cada c'est vez la que uno première está en una chose. comunidad, uno tiene C'est o sea, qu'il yo me incombe pongo en à la une piel de ellos, communauté, que son du las moins, je orejas, me dis que ce sont les son unos buenos oreilles, oídos, son unos buenos ojos para ver, una buena piel les para sentir, yeux, para il nous poder faut une peau tener qui acuerdos de puisse cómo deconstruir sentir, lo que allí afin pasa, pero d'en tiene que arriver à ver con des la accords pour pedagogía de construire ellos. une nouvelle pédagogie de Hay comunidades que l'intérieur. no lo van a lograr Il y a des nunca. Yo communautés qui ne perdón si soy pourront fatalista, jamais le faire. Je ne veux pas être pero fataliste, creo mais que pardonnez-moi comunidades si je le suis. no Il y a necesariamente des afrodescendientes ni communautés, pas africanas, nécessairement afrodescendantes ou de africaines, clases ou altas, différentes ¿sí? communautés, beaucoup Blancas que se llaman sin blanches duda aussi, blancas en un ou mundo de qui se mujeres nomment mestizadas, pero blanches, siguen llamándose ou blancas, qui sont o métissées, arias, mais qui se nomment blancs, donde otras euh, et beaucoup de formas de communautés violencia qui extremas, vivent porque ces vienen violences disfrazadas déguisées de parfois, narrativas de legitimación. Entonces yo digo que hay des récits de comunidades en que no necesariamente vamos a cambiar todo, pero délégitimisation. si logramos llegar a Euh, unos acuerdos mais il en la faut pedagogía donc, de si la on peut en pedagogía de arriver las à des comunidades, accords pédagogiques, porque oui, c'est evidentemente un premier pas. que la base ética Parce que la es que yo no base puedo decir, éthique ay, como es est que que ustedes, je ne qué peux difícil pas que yo no me meto, yo no hago nada, yo soy débarquer, fatalista, je ne peux pas yo d'abord sororo. débarquer et dire voici ce qu'il faut faire, mais je ne peux pas non plus me détourner la tête. El cómo me Donc, parece esencial, o sea, en todo lo que yo he trabajado, creo donc, que el cómo es esencial, donc y c'est ese cómo toujours se le hace también comment con qui las est comunidades. essentiel. Y sí Et creo que ça la se fait estrategia de de trabajar con las l'intérieur. mujeres y las niñas y las La adolescentes stratégie de en travail avec les comunidad, femmes, que les es ser filles, niña, les adolescentes, adolescente y mujer en un contexto específico, es una estrategia válida, dans un contexte est quelque chose importante, est une stratégie pero que la valable exclusión de et los hombres, importante. ¿sí? L'exclusion des hommes No nos da resultados. Hay un ne momento donne que tenemos pas des que résultats. trabajar comunidades, À un moment donné, il tenemos faut que travailler ayudarlas aussi, y se tienen que intégrer hacer. les hommes, Pero hay que parce que empoderar, eso no es mentira. Yo sé que Naciones Unidas nos tiene hasta mm, aquí con el discurso del empoderamiento, je pero sais no es que, et mentira. ce n'est pas un Es un mensonge, je sais que empoderamiento, es generar l'ONU poder, es en a entendernos par-dessus la tête du desde discours dónde, desde el centro de uno. du féminisme. Para À un moment eso, donné, dentro del círculo de l'homme mujeres y aussi estar entre mujeres, doit de être inclus, reconocernos y tejer, mais como decía la d'abord, feminista, il nuestro nuevo s'agit de lenguaje, cercles de femmes cómo que nos unimos, es fundamental. qui se réunissent pour Eso tisser decía yo, sí cette pregunto a mis pédagogie. compañeros porque es un tema, me parece, de C'est estrategia metodológica y c'est un entendimiento thème político. très Y important et c'est mucha une prioridad. pédagogie politique Y qui yo doit sé se que faire. yo crecí en Tierra Negra, David sabe que mi C'est tierra es un pueblo de afrodescendientes, je vis justement principalmente. Y sur un que terrain hay afrodescendant muchos surtout, aprendizajes en el libro y et que ce sont des yo estoy apprentissages. segura que Je suis certaine que hay una estrategia il y a posible y viable une si possible entendemos desde dónde se quiere et construir para viable reducir stratégie, intencionalmente la euh, marginalidad y los discursos de car exclusión racistas. ces discours de Yo puedo en marginalisation, Ecuador pour contrer ces discours de solidarizarme marginalisation et de raciste. construir que no es cierto en Ecuador, que no es cierto que En los pueblos Équateur, indígenas son los más violentos, que no es cierto que las personas afrodescendientes son las más violentas. Pero es esto un trabajo ahí de cabeza y corazón para ir hilando. No es fácil, lleva ce tiempo. n'est pas facile de débattre de tout cela, ça prend du temps. Je suis sûr, par contre, que c'est Bueno, possible muy, en travaillant de muchísimas l'intérieur. gracias por esta Merci introducción beaucoup, tan riquísima. Ariadna. Gracias
d'avoir compartir tu experiencia, accepté tu de visión, partager ton expérience avec nous. tu pensar, tu sentir. Creo que es muy Ta interesante y, pensée, y que nos tes encontramos pues, en este sentiments. camino. Es un Il est camino important de se de rencontrer diferentes sur posiciones que ce acabamos de chemin construir. Los des invito a différentes todos para una próxima charla. positionnalités. Va a Pour ser la prochaine jazette, ce va a ser sera una charla sobre el activismo ambiental. un discours sur Hecha l'activisme environnemental se llama donné Sara Inés Lara, que es par directora del Movement for la Conservation. directrice Es muy du Movement interesante, for entonces los invito Conservation. a seguir con C'est nuestro un hilo de mouvement très conferencias diario. important. Muchísimas gracias. Entonces, A Ali, encore ustedes, une fois, muchas merci. gracias. Merci à David, a vous. todas. Muchas gracias. bueno, entonces, gracias y hasta la próxima. Et on se parle bientôt. On se voit la prochaine fois.